Mi nombre es Edward Hayes y soy guardabosques de la Reserva Nativa Havasupai. Llevo casi una década patrullando estas tierras, asegurándome de que el ecosistema permanezca intacto y que los visitantes puedan disfrutar de la naturaleza de manera segura. He vivido muchas experiencias extrañas en este tiempo, pero nada me había preparado para las situaciones estremecedoras que encontré aquella fatídica noche de otoño. Hoy, estoy aquí para contar mi relato, mi verdad, sobre lo que realmente sucedió. Desde pequeño, siempre sentí una profunda conexión con la naturaleza. Mientras otros se entretenían con videojuegos y deportes, yo pasaba mis días explorando los bosques cercanos a mi casa, observando la vida silvestre y aprendiendo sobre plantas y animales. Esa pasión me llevó a estudiar biología y conservación ambiental en la universidad. Fue ahí donde supe que quería dedicar mi vida a proteger estos maravillosos entornos naturales. Después de graduarme, tuve la suerte de conseguir un trabajo como guardabosques en la reserva, uno de los bosques más antiguos y vastos del país. Desde mi primer día, quedé impresionado por la belleza y la tranquilidad de este lugar. La densa vegetación, los majestuosos árboles y la diversidad de fauna me cautivaron por completo. Sabía que había encontrado mi hogar. Mis responsabilidades como guardabosques eran variadas. Desde monitorizar la salud del bosque y su fauna, hasta rescatar excursionistas perdidos y asegurarme de que no se cometan infracciones ambientales. Cada día era diferente y siempre había algo nuevo que aprender o descubrir. A menudo, patrullaba largas distancias a pie, disfrutando de la paz y la soledad que solo un bosque puede ofrecer. A lo largo de los años, he tenido mi cuota de encuentros extraños. He visto osos merodeando demasiado cerca de los campamentos, he encontrado rastros de animales que parecían de otro mundo y he escuchado sonidos inexplicables en la profundidad del bosque. Sin embargo, siempre pude encontrar una explicación racional para cada uno de estos eventos. Nunca tuve razones para sentir miedo realmente. Hasta ese día. Era una tarde fría de otoño, el tipo de tarde que anunciaba la llegada del invierno con un susurro gélido. Acabábamos de regresar de una larga patrulla y estaba a punto de sentarme a disfrutar una taza de café caliente cuando sonó el teléfono de emergencia. El sonido rompió el tranquilo silencio de la estación, haciéndome sentir una punzada de preocupación antes de contestar. Estación de guardabosques, habla Edward Hayes, respondí tratando de mantener la calma en mi voz. Hayes, soy el sheriff Thompson, la voz al otro lado de la línea era grave y urgente. Hemos recibido una llamada de un grupo de excursionistas desaparecidos cerca del lago Helmer. Necesitamos que te dirijas allí de inmediato. Los informes iniciales hablan de gritos y una enorme sombra que se mueve entre los árboles. Mi estómago se hundió al escuchar esas palabras. El lago Helmer era conocido por el denso bosque y terreno traicionero que lo rodeaba. Además, las desapariciones en esa área eran extremadamente raras. Mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad, planeando los próximos pasos. No podía perder tiempo. ¿Entendido, sheriff? Estoy en camino, dije, colgando rápidamente. Kia, siempre atenta, ya estaba en pie, mirándome con sus ojos brillantes y llenos de energía. Kia, mi fiel perro de rescate, es una mezcla de pastor alemán y labrador, con una inteligencia y valentía que nunca dejan de asombrarme. Desde cachorro la entrené para que me acompañara en mis patrullas y misiones de rescate. Su olfato agudo y su instinto protector han salvado más vidas de las que puedo contar, y su presencia siempre me ha brindado consuelo en los momentos más difíciles. Vamos, chica, le dije mientras tomaba mi equipo de rescate y ajustaba mi linterna a la correa de mi pecho. Ella movió la cola con entusiasmo, lista para cualquier cosa que se presentara. Subimos a mi camioneta y arrancamos en dirección al lago Helmer. Mientras conducía, no podía evitar sentir una creciente sensación de inquietud. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Las sombras se alargaban y el bosque se sumía en una penumbra inquietante. A medida que nos acercábamos, el paisaje se volvía cada vez más sombrío, como si el mismo bosque presintiera el mal que se cernía sobre él. Llegamos al punto de partida del sendero que conducía al lago. Apagué el motor y bajé del vehículo, sintiendo el aire frío golpear mi rostro. El silencio era abrumador,
roto solo por el crujido de las hojas bajo mis botas y el suave murmullo del viento entre los árboles. Kia olisqueaba el aire, sus orejas erguidas y atentas. Algo no estaba bien. Comenzamos a caminar por el sendero, avanzando con cautela. Cada paso parecía resonar en la quietud del bosque, amplificado por el silencio absoluto que nos rodeaba. El lago no estaba lejos, pero el terreno era complicado, con colinas empinadas y raíces traicioneras que sobresalían del suelo. Mantuvimos un buen ritmo, mis ojos escudriñando cada sombra, cada movimiento. El sol había desaparecido por completo, sumiendo al bosque en una oscuridad casi total. Encendí mi linterna, el haz de luz cortando la negrura como un cuchillo. Ella seguía a mi lado, sus gruñidos ocasionales indicaban que también sentía la presencia de algo fuera de lo común. Finalmente, llegamos al campamento de los excursionistas. La escena que nos recibió fue inquietante. La tienda estaba destrozada, sus telas desgarradas y esparcidas por el suelo. Las mochilas y el equipo de campamento estaban desparramados por todas partes, como si hubieran sido arrancados a la fuerza. Kia comenzó a gruñir, sus orejas erguidas y su cuerpo tenso. Me agaché para acariciar su lomo, intentando calmarla y de paso, también a mí mismo. Su nerviosismo era contagioso, no podía ignorar el instinto de mi compañera. Algo no estaba bien y ella lo sabía. Me acerqué a uno de los árboles cercanos y vi las marcas de garras profundas en su corteza. Eran largas y profundas, demasiado grandes para pertenecer a un animal de los que teníamos registrados en la reserva. Pasé mis dedos sobre las hendiduras, sintiendo la rugosidad y la fuerza con la que habían sido hechas. ¿Qué demonios pudo haber hecho esto?, me pregunté en voz alta, aunque la respuesta no estaba clara. Ella continuó olfateando el aire, moviéndose con cautela alrededor del campamento. De repente, se detuvo y fijó su mirada en un punto entre los árboles, sus gruñidos se intensificaron. Miré en la misma dirección, levantando la linterna y enfocando el haz de luz hacia donde ella miraba. Por un momento, todo pareció detenerse, el aire se volvió frío y el silencio del bosque se hizo ensordecedor. Entonces lo vi. Entre las sombras se movía una figura alta y delgada. Su piel era grisácea y parecía absorber la luz de mi linterna. Era esquelética, con extremidades alargadas y desproporcionadas. Sus ojos hundidos brillaban con una malicia que me dejó helado. Por un momento, nuestras miradas se encontraron y sentí un miedo primitivo como nunca antes había sentido. La criatura emitió un gruñido bajo y gutural, un sonido que reverberó en el aire, haciéndome estremecer. Kia ladró con fuerza, sus ladridos eran un intento desesperado de ahuyentar a aquello que nos acechaba. La criatura se movió rápidamente, desapareciendo entre los árboles antes de que pudiera reaccionar. Me quedé paralizado, tratando de procesar lo que acababa de ver. Respiré hondo y cerré los ojos por un momento, intentando recuperar el control. Vamos, me dije a mí mismo. Esto no es momento para perder la calma. Traté de concentrarme en la tarea. Los excursionistas eran mi prioridad. Me acerqué más a la tienda destrozada, buscando cualquier pista que pudiera darme una idea de lo que había sucedido. La perra seguía a mi lado, su cuerpo tenso y alerta. Entre los restos del campamento, noté varios objetos personales tirados por el suelo, una mochila rota, una cantimplora abollada y un par de botas. Todo estaba desordenado, como si la gente hubiera salido corriendo sin pensar. Me arrodillé y revisé la mochila. Encontré una billetera con identificación, Emily Rodríguez. Parecía ser una de las excursionistas. También encontré un mapa del área con varias rutas marcadas. Debían haber planeado una larga caminata por el bosque cuando algo los había sorprendido. Kia seguía inquieta y yo no podía quitarme la imagen de la criatura de la cabeza. Era algo que no pertenecía a este mundo, algo que no debería existir. Pero ahí estaba, acechando entre los árboles. Al alejarme un poco del campamento, noté más marcas de garras en otros árboles cercanos. La criatura había dejado un rastro, pero no era claro. Parecía que se movía con una inteligencia predatoria, sabiendo cuándo atacar y cuándo desaparecer. Emily, cualquiera que pueda oírme, contesten, aunque sabía que era una esperanza débil.
Soy Edward Hayes, guardabosques. Estoy aquí para ayudar. El silencio fue la única respuesta que obtuve. El aire estaba cargado de tensión mientras el bosque parecía contener la respiración, esperando a que algo sucediera. Entonces, oí un crujido a mi izquierda. Giré rápidamente, apuntando mi linterna hacia el sonido. Por un momento, pensé que era la criatura de nuevo, pero era un ciervo que salió corriendo en dirección opuesta. Mi corazón se calmó un poco, pero la sensación de peligro no disminuyó. Kia comenzó a olfatear el aire de nuevo, moviéndose con más determinación. Parecía haber encontrado algo. La seguí, con la linterna iluminando su camino, no sin antes mandar el aviso de la situación actual por radio. Nos dirigimos hacia una zona más densa del bosque, donde las sombras se hacían más profundas y el aire se volvía más frío. Llegamos a un pequeño claro y se detuvo, olisqueando el suelo intensamente. Había huellas frescas, varias pisadas desordenadas que indicaban lucha y también había manchas oscuras en el suelo. El pánico comenzó a surgir nuevamente, pero lo reprimí. Tenía que mantener la calma, por mí y por los desaparecidos. Buena chica, le dije acariciando su cabeza. Seguimos el rastro que se adentraba más en el bosque. A cada paso, el ambiente se volvía más opresivo, como si el bosque mismo estuviera tratando de advertirme que me detuviera. Pero no podía. Los excursionistas dependían de mí. Llegamos a un punto donde el rastro se bifurcaba. Parecía que alguien había sido arrastrado hacia un lado, mientras que el resto había intentado escapar por otro. Decidí seguir el rastro del arrastre, ya que parecía ser el más reciente. Mientras avanzábamos, Kia se tensó aún más, sus gruñidos eran bajos y constantes. De repente, una figura apareció delante de nosotros, a pocos metros de distancia. Era uno de los excursionistas, una mujer joven, visiblemente herida y asustada. «¡Ayuda!», gritó, su voz quebrada por el miedo y el dolor. Corría hacia ella. «Tranquila, estoy aquí para ayudarte», le dije tratando de calmarla. «Hay algo en el bosque», jadeó. «Nos atacó. Los demás, mis amigos no han podido sobrevivir», los atrapó. Su desesperación era evidente y su miedo, contagioso. Sabía que no teníamos mucho tiempo. «Vamos, tenemos que salir de aquí», le dije mientras la ayudaba a levantarse. De repente, un rugido ensordecedor resonó a nuestro alrededor. La criatura estaba cerca y esta vez no iba a dejarnos escapar tan fácilmente. Con la joven apoyada en mi hombro y la perra liderando el camino, comenzamos a correr, sabiendo que cada segundo contaba. El bosque se cerraba a nuestro alrededor y el rugido de la criatura se acercaba. Estábamos en una carrera desesperada por la supervivencia, con la esperanza de llegar a un lugar seguro antes de que fuera demasiado tarde. Sentía el peso de la responsabilidad sobre mis hombros, consciente de que cualquier paso en falso podría ser fatal. El rugido de la criatura resonaba en la distancia, un sonido gutural que parecía vibrar en el mismo aire. No podía dejar de pensar en la figura esquelética y de piel grisácea que había visto antes. Sabía que no era un extraño oso, pero mi mente se aferraba a esa idea buscando una explicación racional. Llegamos a un pequeño claro y aproveché para detenerme un momento y evaluar la situación. La joven, cuyo nombre aún no sabía, estaba exhausta y herida. Tenía rasguños y cortes en sus brazos y rostro y respiraba con dificultad. «¿Cómo te llamas?», le pregunté suavemente mientras sacaba mi botiquín de primeros auxilios para limpiar sus heridas. «Emily Rodríguez. Mi hermano Jaque y mi amiga Eva». «Ellos». Su voz se quebró, incapaz de continuar. «Vamos a sacarte de aquí, Emily», le aseguré, aunque una parte de mí dudaba de mis propias palabras. «¿Puedes caminar?». Asintió débilmente, y con mi ayuda, se puso de pie. Sabía que debíamos movernos rápido, pero también sabía que necesitábamos un plan. El rugido de la criatura se había desvanecido, pero eso no significaba que estuviera lejos. De repente, Kia se detuvo en seco, sus gruñidos se intensificaron y el pelo en su espalda se erizó. Miré en la dirección que ella, levantando mi linterna para iluminar el área.
Entre los árboles, una sombra se movía silenciosamente, acercándose a nosotros con una velocidad inquietante. Allí estaba, la criatura que había visto antes. Era enorme, su cuerpo delgado y famélico parecía aún más grotesco bajo la luz de la linterna. Su piel grisácea y arrugada reflejaba la luz de una manera antinatural, y sus ojos, esos ojos hundidos y llenos de malicia, brillaban con un odio que paralizaba. Emitió un gruñido bajo, un sonido que parecía surgir de las profundidades de la tierra. Emily gritó y se aferró a mí con más fuerza, su cuerpo temblaba de miedo. Kia ladró furiosamente, sus ladridos resonaban en el claro. Mi instinto me decía que corriéramos, que escapáramos de esa abominación. Pero una parte de mí sabía que no podríamos huir para siempre. Debíamos enfrentarnos. Respiré profundamente y levanté mi rifle, apuntando con firmeza hacia la criatura. Atrás, grité, aunque sabía que las palabras eran inútiles contra un ser como ese. Disparé una vez, el sonido del disparo rompió el silencio del bosque y la bala impactó en su pecho. La criatura retrocedió, emitiendo un aullido de dolor que resonó en el aire. Aprovechando el momento de confusión, tiré de la joven y comenzamos a correr nuevamente, con Kia liderando el camino. El bosque se cerraba a nuestro alrededor, las ramas nos arañaban y el suelo desigual dificultaba nuestro avance. El rugido de la criatura se había vuelto un eco lejano, pero sabía que aún nos estaba siguiendo. Seguimos corriendo hasta llegar a un arroyo. Miré a Emily, que estaba agotada, pero seguía luchando por mantenerse en pie. Estamos cerca, le dije aunque no estaba seguro de cuánto más podríamos resistir. Kia comenzó a olfatear el aire de nuevo, sus orejas erguidas y atentas. Decidí seguir su instinto, confiando en que nos llevaría a un lugar seguro. Caminamos a lo largo del arroyo, tratando de hacer el menor ruido posible. La tensión era evidente, cada crujido de las ramas y cada susurro del viento nos ponía en alerta. De repente, el arroyo nos llevó a una cueva oculta entre las colinas. La entrada era estrecha, apenas visible entre la densa vegetación. Decidí que era el mejor lugar para escondernos y recuperarnos. La perra entró primero, asegurándose de que el lugar fuera seguro. Vamos, animé a Emily ayudándola a entrar. La cueva era pequeña, pero lo suficientemente grande para ofrecernos refugio. El aire dentro era frío y húmedo, pero al menos estábamos fuera del alcance inmediato de la criatura. Me senté en el suelo con la espalda contra la roca y traté de calmar mi respiración. Emily se acurrucó a mi lado, todavía temblando. Kia se acostó en la entrada, vigilando cualquier movimiento fuera de la cueva. Saqué mi cantimplora y le ofrecí agua, que bebió con avidez. Gracias, susurró con voz débil. No hay de qué, respondí, tratando de sonreír tranquilizadoramente. Descansa un poco, estaremos seguros aquí por ahora. Mientras la joven se recostaba y cerraba los ojos, mi mente seguía trabajando. Traté de comunicarme para pedir refuerzos, pero la radio solo me devolvía sonidos de estática. Sabía que no podíamos quedarnos en la cueva para siempre. Debíamos encontrar una manera de regresar a la estación de guardabosques y conseguir ayuda. Pero también sabía que la criatura seguía ahí fuera, acechando, esperando el momento oportuno para atacar. Debía enfrentarme al miedo y la incertidumbre, sabiendo que nuestras vidas dependían de ello. Comencé a planear nuestro próximo movimiento. Después de asegurarnos de que la joven estaba relativamente estable, decidí que lo mejor era seguir adelante, buscar respuestas y, si era posible, encontrar una forma de enfrentarme a la criatura. Kia, siempre alerta, comenzó a olfatear el aire de nuevo, moviéndose con determinación. Vamos, le dije preparándome mentalmente para lo que pudiera encontrar. Emily, quédate aquí y no hagas ruido. Volveré pronto. El bosque estaba oscuro y el aire frío me envolvía como una manta helada. A medida que nos adentrábamos más, las huellas de la criatura se hicieron más claras en el suelo blando. Grandes pisadas que se dirigían hacia una zona más densa del bosque. Caminamos en silencio, cada crujido de las hojas y cada susurro del viento hacían que mis nervios se tensaran. La presencia de la perra a mi lado me daba una cierta tranquilidad, pero el miedo y la incertidumbre seguían latentes. Finalmente,
Las huellas nos llevaron a la entrada de una cueva más grande, escondida entre las colinas. La entrada era estrecha y oscura, apenas visible entre la vegetación que la rodeaba. El aire que salía de la cueva era espeso y tenía un hedor indescriptible, una mezcla de carne podrida y algo más, algo que no podía identificar pero que me revolvía el estómago. Tragué saliva y encendí mi linterna, proyectando un haz de luz hacia el interior de la cueva. «Vamos», susurré aunque sentía que él mismo resonaba en la inmensidad del espacio. Entramos con cautela, mis pasos eran lentos y medidos. El interior de la gruta era aún más siniestro de lo que había imaginado. La linterna iluminaba las paredes húmedas y mohosas, cubiertas de extrañas manchas oscuras que prefería no examinar de cerca. A medida que avanzábamos, el hedor se hacía más intenso, casi insoportable. Kia mantenía una postura alerta, sus gruñidos bajos recordándome que no estábamos solos. A pocos metros de la entrada, la luz de mi linterna reveló una escena dantesca. Los cuerpos de los excursionistas yacían dispersos por el suelo de la cueva, parcialmente devorados. La vista era tan escalofriante que sentí un nudo en el estómago y tuve que luchar para mantener la calma. Cada cuerpo contaba una historia de desesperación y pánico, con sus rostros congelados en expresiones de agonía. Mis ojos se posaron en algo que destacaba entre los restos, una pequeña cámara de vídeo, medio enterrada en el suelo y aún en funcionamiento. Me agaché y recogí la cámara con manos temblorosas. Sabía que lo que contenía podría ser crucial para entender lo que había sucedido. Mientras la inspeccionaba, el sonido de pasos suaves y el gruñido de Kia me hicieron girar rápidamente. La criatura estaba allí, en la entrada de la cueva, su silueta iluminada por la tenue luz de mi linterna. Sus ojos brillaban con una malicia insana y un gruñido emanaba de su garganta. Era aún más grotesca de cerca, su piel parecía estirada sobre sus huesos, y un olor nauseabundo emanaba de su cuerpo. Sin pensar, levanté mi rifle y disparé de nuevo. El sonido del disparo resonó en la cueva y la bala impactó en la criatura, haciendo que retrocediera unos pasos. Aproveché el momento de confusión para correr hacia el fondo de la cueva, buscando una salida alternativa o un lugar donde esconderme. Kia estaba a mi lado, sus ladridos llenaban la cueva con ecos inquietantes. Miré a mi alrededor desesperadamente, buscando una solución. Entonces noté una pequeña abertura en la pared lateral de la cueva, apenas visible entre las sombras. Sin otra opción, me dirigí hacia allí, arrastrándome por el estrecho pasaje con Kia siguiéndome de cerca. El pasaje era angosto y claustrofóbico, y el aire era aún más pesado. Pero al menos, por ahora, estábamos fuera del alcance inmediato de la criatura. Llegamos a una pequeña cámara, donde pude detenerme un momento para recuperar el aliento. La perra se mantenía vigilante, sus ojos brillaban en la oscuridad. Mientras intentaba calmar mi respiración, encendí la cámara de vídeo. Las imágenes eran borrosas y temblorosas, pero sabía que lo que contenían podría ser crucial para entender lo que había sucedido, tal vez, algo útil en mi enfrentamiento. Respiré profundamente y presioné el botón de reproducción. La pantalla se iluminó y comenzaron a aparecer las primeras imágenes. La grabación mostraba a los excursionistas en lo que parecía ser el inicio de su aventura. Estaban sonrientes, llenos de entusiasmo mientras caminaban por el sendero que conducía al lago Helmer. Sus risas y conversaciones llenaban el aire, una cruda contradicción con el escenario infernal que ahora nos rodeaba. A medida que avanzaba el vídeo, el ambiente comenzaba a cambiar. La cámara captaba la transición del día soleado a una tarde más oscura y nublada. Los rostros de los excursionistas mostraban señales de cansancio, pero aún mantenían el espíritu de aventura. Sin embargo, pronto notaron que algo estaba mal. Emily mencionó que el bosque se sentía extrañamente silencioso y que no habían visto animales en horas. Jake intentó tranquilizarla, diciendo que era normal en esta época del año, pero su propia preocupación era evidente. La grabación continuó y llegó a la parte más inquietante. Se escucharon ruidos extraños en la distancia, crujidos y susurros que parecían provenir de todas direcciones. La cámara temblaba mientras los excursionistas giraban sobre sí mismos, tratando de localizar la fuente de los sonidos. Eva sugirió que podría ser el viento, pero el miedo comenzaba a apoderarse de ellos. Aceleré,
dejando atrás la figura del Wendigo que se desvanecía en la distancia. El bosque comenzaba a aclararse, y podía ver la carretera principal a lo lejos. Seguimos avanzando, el motor rugía mientras nos alejábamos del peligro. Finalmente, llegamos a la carretera y me permití un suspiro de alivio. Habíamos logrado escapar, al menos por ahora. Mantuve la velocidad mientras nos alejábamos del bosque, sintiendo como la tensión comenzaba a desvanecerse ligeramente. Emily estaba sentada a mi lado, su respiración era pesada pero constante. Kia se había acomodado en el asiento trasero, pero sus ojos estaban aún alertas. Finalmente, llegamos a la estación de guardabosques. El edificio, que normalmente era un refugio de tranquilidad y orden, ahora parecía un santuario en medio del caos que habíamos vivido. Apagué el motor y nos quedamos en silencio por un momento, dejando que el peso de la situación nos alcanzara. Kia saltó del vehículo y corrió hacia la entrada, como si supiera que este lugar representaba seguridad. Salimos del vehículo y juntos nos dirigimos hacia la puerta. La estación estaba iluminada y cálida, un contraste reconfortante con la fría oscuridad del bosque. Abrí la puerta y entramos, dejando que el calor y la luz nos envolvieran. «Hayes». La voz del sheriff Thompson resonó en la estación, su expresión era de alivio al vernos. «¿Qué demonios pasó ahí fuera?» Nos llegaron informes de disparos y ruidos extraños, pero no contestabas. «¿Dónde están los excursionistas?» «Es una larga historia, sheriff», respondí, tratando de mantener la calma. Encontré a Emily y a los demás, pero no todos sobrevivieron. El rostro del sheriff se endureció. «¿Y qué hay de la criatura de la que hablaban en los informes? ¿Viste algo?» Asentí, sacando la cámara de mi mochila. «Tenemos pruebas. Esta cámara capturó parte del ataque. Es indescriptible. No es un oso ni ningún animal conocido. Es algo mucho peor». Entregué la cámara al sheriff, que la tomó con una expresión de incredulidad. «Vamos a revisar esto de inmediato», dijo señalando a un técnico que estaba de pie cerca. «Quiero que todo el equipo de investigación vea esto». Mientras el técnico se encargaba de revisar el contenido de la cámara, el sheriff nos llevó a una sala. Nos sentamos alrededor de una mesa, y le conté todo lo que había sucedido desde que recibí la llamada de emergencia. El sheriff escuchaba en silencio, su expresión se volvía más sombría con cada palabra. «Esto es difícil de creer», dijo finalmente. «Pero confío en tu juicio. Necesitamos más pruebas y una explicación». «Lo sé», respondí. «Pero te aseguro que lo que vimos es real. Esa cosa, ese Wendigo, es una amenaza real y peligrosa. No podemos permitir que nadie más entre en ese bosque hasta que se encuentre una solución». Justo entonces, el técnico entró en la sala, su rostro estaba pálido y sus manos temblaban. «Sheriff, tiene que ver esto», dijo, entregándole la cámara. Encendió la pantalla y comenzamos a ver las imágenes captadas por los excursionistas. El silencio llenó la sala mientras las imágenes se reproducían. Cuando el vídeo terminó, el sheriff apagó la pantalla y se quedó en silencio por un momento. «No podemos ignorar esto», dijo finalmente. «Voy a contactar a las autoridades superiores y al Departamento de Vida Silvestre. Esto va más allá de nuestras capacidades». Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. Había hecho todo lo posible para alertar a las autoridades, pero sabía que enfrentarse a una criatura como el Wendigo requería más que simple fuerza y determinación. Pasamos las siguientes horas dando declaraciones formales y proporcionando todos los detalles posibles sobre nuestros encuentros con el Wendigo. El anuncio oficial del cierre de la reserva nativa Havasupai se hizo público a la mañana siguiente. Las autoridades instalaron barreras en los caminos de acceso, colocaron carteles de advertencia y desplegaron guardias para asegurarse de que nadie se acercara al área restringida. La noticia del cierre se extendió rápidamente, y los medios locales comenzaron a especular sobre la razón detrás de la medida drástica. Las declaraciones oficiales mencionaban peligros ambientales y riesgos para la seguridad pública, pero solo unos pocos conocíamos la verdad. Durante los días siguientes, continué con mis patrullas, aunque ahora con un propósito diferente.
Mi tarea no solo consistía en mantener a la gente fuera del bosque, sino también en buscar cualquier señal del Wendigo. Sabía que la criatura seguía allí, acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para atacar. La experiencia me había dejado marcado, y no solo físicamente. Sentía una presencia constante, una sombra que parecía seguirme a donde quiera que fuera. Mi mente jugaba conmigo, haciéndome escuchar susurros en el viento y crujidos en la maleza. Cada sombra se convertía en una amenaza potencial y cada sonido me recordaba el peligro que acechaba. El sheriff Thompson había tomado medidas adicionales para investigar el fenómeno. Había desplegado un equipo especializado de biólogos y expertos en vida silvestre para tratar de encontrar alguna explicación racional. Sin embargo, cada día que pasaba sin respuestas aumentaba mi frustración y paranoia. Sabía que enfrentarnos a una criatura como el Wendigo requería algo más que conocimiento científico. Una mañana, mientras patrullaba una de las rutas más remotas, noté algo extraño en el aire. Un olor fétido, familiar, que me hizo detenerme en seco. Kia también lo detectó al olfatear el aire y sus gruñidos bajos indicaban que algo no estaba bien. Seguimos el rastro hasta un claro donde el suelo estaba cubierto de hojas secas y ramas rotas. Allí, en medio del claro, encontré restos de animales, sus cuerpos esparcidos como si hubieran sido arrancados a pedazos. El hedor era insoportable y la vista me revolvía el estómago. Regresé a la estación de guardabosques y conté mis hallazgos al sheriff. La criatura estaba cazando animales y los dejaba esparcidos en el bosque demasiado cerca de nosotros. Thompson frunció el ceño, sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y resignación. Hayes, estamos haciendo todo lo posible para entender qué está pasando, pero esto está más allá de lo que cualquier equipo puede manejar. Necesitamos más tiempo. Tiempo es lo que no tenemos, sheriff, respondí sintiendo la urgencia en mi voz. Esa cosa sigue ahí fuera y no se detendrá hasta que encuentre más víctimas. Tenemos que actuar. El sheriff asintió lentamente, sabiendo que mis palabras eran ciertas. Entiendo, Edward. Mantén tus patrullas y sigue buscando cualquier pista. Informaré y veremos qué más podemos hacer. Durante las semanas siguientes, la paranoia se convirtió en mi compañera constante. Cada noche, soñaba con la criatura, sus ojos hundidos y su figura esquelética aparecían en mis pesadillas, recordándome que el peligro no había desaparecido. Kia también parecía afectada, sus ladridos se volvían más frecuentes y sus gruñidos indicaban que ella también sentía la presencia del Wendigo. Mis patrullas continuaban, aunque cada día el bosque parecía más hostil y ajeno. Las rutas que solía recorrer con familiaridad ahora me parecían desconocidas, como si el mismo bosque hubiera cambiado bajo la influencia del Wendigo. Las sombras parecían más profundas y las ramas más retorcidas. Cada sonido se amplificaba en mi mente y cada movimiento por el rabillo del ojo me hacía girar bruscamente, rifle en mano. Después de semanas de patrullas infructuosas y noches plagadas de pesadillas, tomé una decisión. Ya no podía seguir esperando a que el Wendigo hiciera su próximo movimiento. Tenía que enfrentarme directamente y terminar con esta pesadilla de una vez por todas. Esa mañana, después de una noche particularmente inquieta, me levanté temprano y comencé a preparar mi equipo. Revisé mi rifle, asegurándome de que cada bala estuviera en su lugar. También agregué una pequeña hacha y una cuerda robusta, sabiendo que cada herramienta podría marcar la diferencia para sobrevivir. Hoy es el día, me dije, hoy terminaremos esto. Antes de partir, decidí despedirme de algunas personas importantes. Fui a ver a Emily, quien permanecía bajo cuidado en la estación. Aunque sus heridas físicas estaban sanando, sabía que las cicatrices emocionales tardarían mucho más en desaparecer. Ella me recibió con una sonrisa cansada cuando entré en su habitación. Edward, dijo con una mezcla de alivio y preocupación en su voz. ¿Todo bien? Asentí y me acerqué a ella. Voy a volver al bosque. Necesito enfrentarme al Wendigo y asegurarme de que esto termine de una vez por todas. Sus ojos se llenaron de preocupación. Es muy peligroso. No puedes enfrentarte a esa cosa solo. Kia y yo hemos pasado por mucho juntos, respondí, tratando de infundir confianza en mis palabras.
No estoy solo. Y no tengo otra opción. No podemos seguir viviendo con esta amenaza constante. Me miró fijamente por un momento antes de asentir. Cuídate, eres un buen hombre. La abracé suavemente, sintiendo la gravedad del momento. Lo haré. Prometo que regresaré. Dejé la estación y me dirigí a mi cabaña, donde pasé unos momentos en silencio, reflexionando sobre la tarea que tenía por delante. Sabía que era una misión peligrosa, pero también sabía que no podía vivir con la culpa de no haber hecho todo lo posible para proteger a los demás. Decidí que la mejor manera de atraer y capturar al Wendigo era instalar trampas por todo el bosque. Pasé gran parte del día siguiente preparándolo todo. Mi cabaña se había convertido en un centro improvisado de operaciones, con mapas del bosque extendidos sobre la mesa y notas garabateadas en los márgenes. Primero, revisé las cámaras trampa. Estas eran herramientas esenciales para monitorizar el movimiento del Wendigo sin ponernos en peligro directo. Tenían sensores de movimiento y visión nocturna, lo que nos permitiría captar cualquier actividad en el bosque incluso en la oscuridad total. Revisé cada una cuidadosamente, asegurándome de que las baterías estuvieran completamente cargadas y las tarjetas de memoria vacías y listas para grabar. A continuación, preparé las trampas físicas. Había recolectado una variedad de materiales, alambres, anzuelos, trampas para osos y cuerdas robustas. Mi intención era crear una serie de trampas en las áreas donde habíamos detectado la actividad del Wendigo. Con el equipo listo, nos dirigimos al bosque. El aire estaba fresco y limpio, pero una sensación de inquietud me acompañaba con cada paso que daba. Sabía que cada momento en el bosque era una oportunidad para que el Wendigo nos encontrara primero. Instalé las cámaras trampa en puntos estratégicos, cerca del lago Helmer, en la antigua torre de vigilancia y en varios senderos clave que la criatura podría usar. Cada vez que colocaba una cámara, me aseguraba de camuflarla bien entre la vegetación para que no fuera detectada fácilmente. Kia olfateaba el aire constantemente, sus sentidos agudos siempre en alerta. La parte más difícil fue instalar las trampas físicas. Sabía que el Wendigo era increíblemente fuerte y rápido, por lo que las trampas debían ser lo suficientemente robustas para detenerlo, aunque solo fuera por un momento. También preparé varios lazos de alambre enredados en los árboles, con la esperanza de atrapar una de sus extremidades si intentaba pasar por allí. Después de horas de trabajo, terminamos de instalar las trampas y cámaras. La primera señal de actividad llegó cerca de la medianoche. Una de las cámaras en el sendero principal detectó un movimiento. Miré la pantalla con atención, mi corazón latía con fuerza mientras trataba de identificar lo que veía. La imagen era borrosa, pero pude distinguir una figura moviéndose entre los árboles. El Wendigo. La criatura se movía con una gracia antinatural, su figura esquelética era apenas visible en la oscuridad. Finalmente, el Wendigo pisó la trampa. El sonido del metal cerrándose fue seguido por un aullido de dolor que resonó en la noche. La cámara capturó el momento en que la criatura se retorcía, tratando de liberarse de las mandíbulas de acero que la atrapaban. Kia ladró furiosamente, y yo me levanté, tomando mi rifle y preparándome para salir. Nos movimos rápidamente a través de los árboles, siguiendo el sonido de la criatura herida. Cuando llegamos al lugar, vi al Wendigo atrapado en la trampa para osos, su figura grotesca se retorcía en un intento desesperado por liberarse. Sus ojos brillaban con furia y su boca se abría en un rictus de dolor y odio. El Wendigo soltó un rugido ensordecedor y con una fuerza increíble, logró liberar una de sus patas de la trampa. Se lanzó hacia mí con una rapidez que me cogió por sorpresa. Kia saltó hacia adelante, atacando a la criatura con valentía. Sus dientes se clavaron en la pierna del Wendigo, intentando detener su avance. Disparé de nuevo, pero el Wendigo esquivó el disparo con un movimiento rápido y antinatural. La criatura se abalanzó sobre mí, sus garras afiladas rozaron mi rostro. Caí al suelo y el rifle voló de mis manos. La perra seguía luchando, pero la fuerza del Wendigo era abrumadora y consiguió zafarse. Con el corazón latiendo con fuerza, me levanté rápidamente y saqué mi cuchillo de supervivencia. La criatura se volvió hacia mí, sus ojos brillaban con un odio feroz.
El Wendigo se lanzó de nuevo y con un movimiento rápido y decidido, clavé el cuchillo en el costado de la criatura. El Wendigo soltó un aullido de dolor, pero no se detuvo. Kia, aunque herida, se levantó y volvió a atacar, esta vez mordiendo el cuello del Wendigo con todas sus fuerzas. La criatura se sacudió violentamente, intentando deshacerse del perro. Aproveché el momento de distracción para recuperar mi rifle. Con las manos temblorosas pero decididas, apunté a la cabeza del Wendigo y disparé. La bala impactó y el Wendigo cayó al suelo. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Caí de rodillas, la respiración era pesada y mi cuerpo temblaba. Kia, herida, se acercó y me lamió el rostro. La abracé, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. La batalla con el Wendigo había sido feroz y mientras tratábamos de recuperar el aliento, el dolor de nuestras heridas se hacía cada vez más evidente. La criatura yacía inmóvil ante nosotros, pero sabía que no podíamos bajar la guardia hasta estar completamente seguros de que la habíamos abatido. Me levanté con esfuerzo, mientras el dolor se extendía por mi cuerpo. Me acerqué al cuerpo con cautela, mi respiración era pesada y mi visión borrosa por la adrenalina y el dolor. Kia, herida pero aún alerta, se mantuvo cerca de mí, sus ojos no se apartaban de la criatura. Sabía que el Wendigo tenía una resistencia sobrenatural y no quería correr riesgos innecesarios. Saqué el cuchillo de supervivencia y me arrodillé junto al Wendigo. Con manos temblorosas, busqué el punto donde estaba su corazón. Con un último esfuerzo, clavé el cuchillo profundamente en su pecho, girándolo para garantizar que no pudiera recuperarse. La criatura se convulsionó una vez más antes de quedar completamente inmóvil. Tomé la radio y llamé al sheriff Thompson. Mi voz era débil, pero traté de mantenerme firme. Sheriff, aquí Edward. Lo logramos. He acabado con el Wendigo. Hubo un momento de silencio antes de que la voz del sheriff respondiera, llena de incredulidad y alivio. ¿Edward? ¿Estás seguro? ¿Estás bien? Estamos heridos, pero vivos, respondí. Necesitamos ayuda médica. Proporcioné nuestra ubicación y solté el radio, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento abrumador. La espera fue larga, pero finalmente escuché el sonido de un helicóptero en la distancia. Me levanté con esfuerzo y agitando una linterna para señalizar nuestra ubicación. Las luces del helicóptero iluminaron el claro, y un equipo de rescate descendió rápidamente, trayendo consigo un alivio evidente. Los médicos se acercaron y comenzaron a evaluar nuestras heridas. Vamos a llevarlos al hospital de inmediato, dijo uno de ellos mientras aplicaba un vendaje en mi brazo. Han hecho un trabajo increíble, pero necesitamos asegurarnos de que reciban el tratamiento adecuado. Después de semanas de recuperación en el hospital, Kia y yo finalmente estábamos lo suficientemente bien como para regresar a nuestras vidas normales o al menos a lo que quedaba de ellas. La experiencia había cambiado todo. El día que salí del hospital, el sheriff Thompson me llevó a un lado. Edward, sé que has pasado por mucho, pero necesito que entiendas algo. La información sobre a lo que te enfrentaste debe ser manejada con mucho cuidado. Han decidido que es mejor mantener ciertos detalles en secreto. Sentí una oleada de frustración y rabia. ¿En secreto? Sheriff, la gente necesita saber la verdad. No podemos simplemente barrer esto bajo la alfombra. Lo sé, Edward, respondió con un suspiro. Pero las órdenes vienen de arriba. Quieren evitar el pánico y la histeria. Por ahora, la historia oficial es que se trató de un oso enfermo que fue abatido. El bosque permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Miré al sheriff, tratando de controlar mi enojo. ¿Y qué pasa con el Wendigo? Con las pruebas que tenemos, las cámaras, el cuerpo. Todo está siendo revisado, dijo evitando mi mirada. Pero debes saber que no será fácil. La mayoría de las personas no están listas para aceptar la existencia de algo así. Acepté su explicación con amargura. Sabía que tenía razón, pero eso no hacía que fuera más fácil de aceptar. Una vez en casa, traté de retomar mi vida cotidiana, pero cada día era una lucha constante contra los recuerdos y la frustración.
Intenté contactar a medios locales y nacionales para contar mi historia, pero me encontré con puertas cerradas y oídos sordos. Los periodistas que mostraron interés al principio se alejaron rápidamente cuando comenzaron a recibir llamadas de altos mandos advirtiéndoles que no se involucraran. La censura era evidente, y cada intento de compartir la verdad se topaba con un muro infranqueable. Me había enfrentado a la criatura de las sombras y había vivido para contarlo. Ahora, mi misión era asegurarme que nadie más tuviera que enfrentarse a situaciones estremecedoras sin estar preparado. La verdad, aunque silenciada, siempre encontrará su camino a la luz. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.